Y muy buenas noches, querida iglesia. Voy a invitar, antes de empezar, hay alguien que desde que regresamos a la presencialidad, cada domingo, fielmente, está sentado en una cabina manejando el sonido. Y también el ecran, el proyector, la música. ¡Wow! Entonces, hermano Keobadis, aparezca en la cabina, por favor. Queremos verle. ¿Qué dice? Ya. Adelante. Aquí está el hermano Keobadis. Es lindo, ¿no? No estamos llenos. Gracias. Aplausos, sí. No va a caer el techo, ¿verdad? ¿No? Hay viento, pero no va a caer. Está bien. Y quiero agradecerte de parte de toda la iglesia, la congregación, por todo tu servicio. Ahí en la cabina, fielmente, cada domingo, ahí has estado. Y funcionamos con eso. Gracias. Sí, la verdad, en la tarde salí con Ruthcita. ¡Ruthcita está de vuelta! ¡Oh! Salí en la tarde con manga corta, un polito. Y 2 horas después, cuando regresábamos en la casa, ¿no? Caminando, yo estaba con frío. Ruthcita, bien equipada, había llevado su, ¿no? Chompa y ya. Pero cómo cambia el clima, ¿no? Rápidamente. Pero qué lindo poder estar juntos aquí para alabar, adorar a nuestro Señor y escuchar también su palabra. Habrán visto, ¿no? El título de la prédica dice Sentencia a la blasfemia, ¿no? Espero que no se han asustado, ¿no? Con el título. Como hemos visto, ¿no? La promesa de nuestro perdón. Hermanas, hermanos, para todos los que estamos en Cristo Jesús, no tenemos nada que temer. Amén. Ahora, si no estamos en Cristo Jesús, sí, la verdad, tenemos que temer, pero tenemos esa oferta, esa invitación de Cristo, de seguirle, de formar parte de su familia. Acá, en esta noche, vamos a escuchar de alguien que verdaderamente no estaba en Cristo Jesús. Ya empezamos a escuchar su historia la semana pasada, ¿no? Y estoy seguro, si son como yo, no se limitaron a ver los primeros 12 versículos la semana pasada, pero se saltaron al final del capítulo 5 para ver el desenlace, ¿no? Querían ver lo que le iba a pasar. Entonces estoy seguro que cada uno ya sabe cómo terminó el rey Belsasar. Si estuvieron acá el domingo pasado, estoy segurísimo que leyeron hacia adelante para ver el desenlace. Y no fue bueno, como vamos a ver. Entonces he dicho, no tenemos nada que temer los que estamos en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que la palabra de Dios no nos advierte, ¿no? Como seguidores, de seguir fiel. Hay tentaciones, ¿no? Hay la tentación de no seguir cerca a nuestro Salvador. Pero los que estamos en Cristo Jesús, nada nos separará de Él. Entonces, la proposición para esta prédica es muy simple, quizás parezca un poco fuerte, pero como digo, lo enfrentamos sin temor. Pero Dios juzga la blasfemia, la idolatría y la soberbia del hombre. Dios lo juzga. Y quiero, antes de seguir, orar y pedir que el Espíritu Santo nos guíe al escuchar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias que podamos estar reunidos en esta noche, en tu presencia, Señor. Te queremos dar a ti toda la honra y la gloria. Te damos gracias que en Cristo Jesús no tenemos nada que temer, Señor.
Padre Santo, oramos que tú nos hables a través de tu palabra en esta noche. Que para cada uno de nosotros hay algo que tú nos quieres decir, algo que necesitamos escuchar de ti en esta noche. Háblanos, Señor, de tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Quiero agradecer al hermano Juan Carlos. No lo veo, pero la verdad las luces están que brillan, ¿no? Parece un sol radiante aquí. Pero quiero agradecer profundamente al hermano Juan Carlos. Él predicó la semana pasada y cubrió la primera parte de Daniel 5 y verdad fue excelente. Si no estuvieron o no lo vieron por el YouTube, recomiendo que lo repasen, ¿no? Pero voy a hacer una pequeña reseña, ¿no? El rey Belsasar había cometido un acto de blasfemia y profanación extrema en contra de Dios. ¿Qué había hecho? Había usado los vasos sagrados del templo, que sí habían sido tomados por Nabucodonosor, pero no habían sido usados como los usó el rey Belsasar. Los usó para beber de ellas, ¿en qué? En una fiesta, una borrachera, ¿no? Entonces vimos cómo Dios interviene al hacer ¿qué? Al escribir un mensaje en la pared que los sabios del reino no pudieron interpretar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la reina madre recuerda a Belsasar de Daniel, quien es traído a la presencia del rey, y es aquí que retomamos la historia, lo que nos leyó el pastor Abel, ¿no? Y veremos el desenlace, la consecuencia del pecado de Belsasar. Entonces, en este primer punto, vamos a ver cómo Daniel es llevado a la presencia del rey. Esto está en los versículos 13 al 16. Es muy interesante ver cómo el rey habla a Daniel de una forma tan despectiva. Vamos a volver a leer el versículo 13. Dice ahí: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Tan despreciante, ¿no? Tan falta de respeto hacia no solo Daniel, pero hacia el Dios de Daniel. ¿Cómo iba a ser diferente después de tremenda profanación que él había cometido? Pero más evidencia hay en los versículos 14 y 16. 2 veces Belsasar dice: he oído de ti. He oído de ti. Muy a diferencia de Nabucodonosor, que cuando se dirigió a Daniel en el capítulo anterior, capítulo 4, versículo 9, dice así: he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. No he oído de ti. A través de esta historia vamos a ver paralelos y diferencias entre las actitudes y conductas de Nabucodonosor y Belsasar. Veremos cómo Belsasar no aprendió la lección de la vida de Nabucodonosor y fue aún más extremo en su rebeldía y blasfemia en contra del Señor. Como ya hemos dicho, ¿no? Los sabios, los astrólogos del reino no habían podido interpretar lo que estaba escrito en la pared. El rey ha escuchado que Daniel puede dar interpretaciones y resolver dificultades. En verdad, debería haberse acordado de Daniel, pero es la reina que le hace acordar, ¿no? Es interesante, esta frase, resolver dificultades,
en el original significa desatar nudos. Es la misma frase que se encuentra en el versículo 6, donde dice el efecto, ¿no?, que vio al Belsasar ver la escritura en la pared, ¿no? Dice, se debilitaron sus lomos. Es decir, los nudos mismos de su cuerpo se soltaron. El nudo en este pasaje, obviamente, que necesitaba ser desatado, es la interpretación de la escritura en la pared. Y por eso es que traen a Daniel. Vemos cómo el rey ofrece a Daniel una recompensa. En el versículo 16 dice, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en el cuello y serás el tercer señor en el reino. ¿Por qué tercer señor? Recordamos la prédica de la semana pasada, donde el hermano Juan Carlos explicó, ¿no? Belsasar en realidad es un co-regente, un co-rey, que el otro rey estaba afuera, estaba de viaje, entonces había quedado Belsasar encargado, entonces por eso dice, bueno, no va a ser el segundo Daniel, va a ser el tercero, ¿no? Después de los dos co-regentes. Pero Daniel no va a aceptar en ese momento, no le interesa esta recompensa. Y es interesante, ¿no? El mundo nos ofrece a nosotros gloria, poder, ¿no? A veces, y si el creyente aceptara ese ofrecimiento que nos da el mundo, ¿no?, verdaderamente estaríamos exhibiendo una insensatez espiritual, ¿no? Aceptar recompensas materiales a cambio de debilitar tu vida espiritual no tiene ningún sentido. No digo que no debemos aceptar recompensas, ¿no? Pero ¿cuál es la actitud del corazón, ¿no? ¿Lo estamos aceptando para enorgullecernos, para quedar bien? No. Y aquí no quería Daniel caer en esa trampa, ¿no? Mejor es seguir el ejemplo de no solo Daniel, pero de Moisés. Hebreos 11, 24 al 26 dice, lo voy a leer, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pregunta en esta noche, ¿dónde está puesto nuestra mirada? ¿Está puesto simplemente en el apruebo de otros, en las ganancias personales o en Cristo Jesús, autor y perfeccionador de nuestra fe? Investigando para esta prédica, me di con el hecho de que existe un cuadro de la Madre de Cristo, o sea, de María, pintado en Alemania en el año 1700. Este cuadro se llama La Virgen desata nudos. Interesante, ¿no? La Virgen desata nudos. Y hay muchos que acuden en devoción a esta imagen, implorando solución a los nudos de sus vidas, ¿no? Un ejemplo de idolatría, ¿no? Y la pregunta sería, ¿a quién acudimos nosotros cuando tenemos dificultades, ¿no? Pongamos nuestra confianza no en imágenes, no en estatuas, pero en el Dios viviente, el Rey de Reyes. Vamos a pasar a los versículos 17 al 21, donde encontramos que Dios es exaltado.
como ya dije, Daniel no está interesado en los obsequios, en los galardones del rey, ni en la posición que se le quiere ofrecer. Más interés tiene en qué, en honrar, dice, al Altísimo Dios, al Dios verdadero, que como dice el versículo 21, tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. En el versículo 18, Daniel recuerda la grandeza de Nabucodonosor. Le hace recordar a Belsasar que todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Aunque muchos pensaban que Nabucodonosor obtuvo su gran poder y gloria gracias a sus propias fuerzas y esfuerzos, Daniel afirma que no fue así. Más bien, ¿quién es? El Dios Altísimo, quien le concedió a Nabucodonosor todo lo que él tenía. Aquel Dios a quien Belsasar acaba de blasfemar. Y aquí en estos versículos vemos como Daniel da un recuento de lo que le había pasado a Nabucodonosor cuando él se llenó de orgullo. Y podemos leer nuevamente esos en los versículos 20 y 21, donde dice lo que le pasó a Nabucodonosor. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él el que le place. La prosperidad de Nabucodonosor le había causado dos grandes problemas y Daniel las resalta en el versículo 20. Primero dice, ¿no? Su corazón se ensoberbeció. Esto significa su corazón se alzó. En la cultura hebrea, tener un corazón alzado es sinónimo de ser orgulloso. En Deuteronomio 8, 11 al 17, el Señor advierte a Israel del peligro del orgullo. Solo voy a leer el versículo 17 de Deuteronomio 8. Dice, ¿no? El orgullo podría llevar al pueblo de Israel, y dice, a pensar mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y eso fue exactamente lo que pensó Nabucodonosor y tuvo consecuencias drásticas para él, como ya vimos hace 2 domingos, ¿no? Pero tenía otro problema Nabucodonosor, que Daniel aquí también resalta, y fue que su espíritu se endureció, ¿no? Es lo opuesto a tener un espíritu tierno o dócil, sumiso a Dios, dispuesto a aprender. Esa fue la actitud de Nabucodonosor cuando Daniel le exhortó a que se arrepintiera, ¿no? La Biblia no nos dice exactamente cómo Nabucodonosor le respondió a Daniel, pero se entiende que por 12 meses, un año, no hizo caso a las palabras de Daniel. Su corazón estaba endurecido contra Dios. Pero ¿cuál fue el desenlace final para Nabucodonosor? A diferencia de Belsasar, Nabucodonosor sí reconoce que el Altísimo Dios
es el que tiene dominio sobre esta tierra, el reino de los hombres, y que es Dios que pone sobre él al que le place. En este tercer punto, si están siguiendo en su boletín, dice, ¿no? Belsasar es juzgado. Ahí vamos a los versículos 22 al 28. Como ya he dicho, tristemente, Belsasar no aprendió la lección de lo que le había ocurrido a Nabucodonosor. ¿Qué dice el versículo 22? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, Belsasar, sabiendo todo lo que le había ocurrido a Nabucodonosor, no humilla su corazón. Todo lo contrario. A diferencia, ¿no?, de Nabucodonosor, Daniel sabe que Belsasar nunca reconocerá al Dios Altísimo y que su caída es inminente. La semana pasada, ¿no?, aprendimos el pecado de Belsasar no había sido simplemente uno de orgullo, pero de blasfemia e idolatría extrema, ¿no? Tomando los vasos del templo, usándolos en su borrachera, junto con los demás que habían asistido a la fiesta. Además de esto, ¿no?, el versículo 23 dice, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Después de esta descripción tan punzante de la conducta del rey, Daniel pasa a dar la interpretación de lo que está escrito en la pared. Las palabras, ¿no?, fueron mene, mene, tekel, uparsen, ¿no?, dicen, ¿no? Ahora, algunos comentaristas observan que las palabras escritas sobre la pared eran nombres de ciertas monedas o pesos que se usaban en el imperio babilónico en ese tiempo. Entonces, puede ser que los sabios de Babilonia podían leer las palabras, pero no podían entender lo que significaban, ¿no? Pero vayamos al versículo 26 para ver la interpretación que da Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La interpretación no pudo ser más clara. El rey ha sido juzgado y pronto caerá junto con su reino. La palabra mene se repite 2 veces para dar énfasis. La interpretación que Daniel da a este término indica que Dios estableció de antemano cuántos días duraría el reinado de Belsasar. Esos días fueron contados y habían llegado a su fin. Tekel, Dios pesó a Belsasar en su balanza y lo halló falto de peso, es decir, insignificante. Peres. Ahora, quizás se preguntan, ¿por qué Peres cuando en el versículo anterior, o los versículos anteriores
dice Uparsin, ¿no? Bueno, es simplemente esto, que Pérez es el singular del plural Uparsin. Daniel indica que esta palabra, Uparsin o Pérez en el singular, significaba cortado o dividido. Es decir, el reino de Babilonia ya había sido cortado de las manos de Belsasar y entregado a los medos y a los persas. Reflexionando sobre nuestras propias vidas, algo que mencionó el pastor Abel, ¿no?, el domingo pasado, cuando participamos en el sacramento de la Santa Cena del Señor, el pastor siempre nos da esta advertencia para nuestro bien, ¿no?, de no tomar esta cena de forma indebida, ¿no? Y muchas veces usando las palabras del apóstol Pablo, ¿no?, en 1 Corintios 11, 27 y 28, donde dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, ¿no? Y es por eso que tenemos un tiempo de reflexión, de oración, de examinar nuestras vidas delante del Señor antes de tomar de la cena. A no ser que caigamos en ese mismo pecado de profanación de lo sagrado en lo que había caído Belsasar. Nuestras vidas, ¿no?, hermanas y hermanos, también han sido contados por Dios. No solo fue Belsasar que tenía sus días contados. Y la pregunta para nosotros no es tanto cuántos años me quedan de vida, sino qué voy a hacer con los días que me restan. ¿Los voy a dedicar al Señor buscando sus propósitos o me voy a dedicar a simplemente satisfacer mis deseos, mis ambiciones, mis propósitos? Estamos viviendo como Pablo pidió a los corintios en 1 Corintios 10, 31, donde dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué contraste hay entre este rey Belsasar y la reina Isabel II, que falleció, ¿no?, hace unas semanas? Ella reinó en el Reino Unido por 70 años. Ahora, no sé cuántos sabían que ella tenía una fe viviente, que ella dependía del Señor. Se dice, y nadie tiene cuándo la reina dijo esto, ¿no?, pero se dice que ella anhelaba que Jesús regresara antes que muera para que ella pueda colocar su corona a los pies de su rey. Es algo que se dice que la reina dijo, ¿no? Ahora, si lo dijo o no lo dijo, ella vivía así. Esa era su actitud, de servir al Rey de Reyes, completamente lo opuesto del rey Belsasar. ¿Cuánto oramos, no?, que mañana salgan elegidos personas que teman al Señor y que puedan verdaderamente en su servicio edil no ser orgullosos, no servir por su propia ambición, pero servir poniendo su confianza en Dios para servir a sus comunidades y honrar al Dios Altísimo.
Está bien, querida iglesia, no teman. Estamos seguros aquí. Con viento, sin viento. Estamos en la última parte ahora, que es los últimos 3 versículos. Y como ya dije, todos lo han leído. Querían ver qué le pasó al rey, ¿no? Aquí vemos, sí, la consecuencia del pecado de Belsasar. Podemos estar seguros de que la interpretación que dio Daniel a Belsasar no le gustó para nada, ¿no? Le acababa de anunciar su muerte. Pero interesante, ¿no? Dice que aún así Belsasar cumple su palabra y recompensó a Daniel conforme a lo que había prometido, ¿no? El versículo 29 dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Bueno, en realidad quizás no le quedaba otra, ¿no? Quizás es un último intento del rey de engraciarse con Daniel y su Dios. Pero hermanos, era demasiado tarde. No era un arrepentimiento como la de Nabucodonosor. Era una desesperación, un acto de desesperación. Y aquí está por cumplirse lo que el profeta Isaías había anunciado en Isaías 21 del 5 al 9, donde dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guardia. Y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Wow. 70 años antes, Daniel había llegado a Babilonia como un prisionero de guerra por ser temeroso a Dios. Y Dios lo prosperó. Ahora Daniel tiene más de 80 años y lo vemos testificando todavía fielmente de la palabra de Dios con gran firmeza. ¿Qué ejemplo? La vida de Belsasar, lo opuesto, tan diferente. No prestó atención a la palabra de Dios y por eso había sido juzgado. Era el último día de su vida. Estos 2 hombres, Daniel, Belsasar, ilustran la gran diferencia que existe entre los que aman a Dios y los que aman al mundo. Los que aman al mundo pronto pasarán. Los que aman a Dios permanecerán para siempre. Voy a leer del primer libro de Juan, la carta de Juan, capítulo 2, estos 3 versículos del 15 al 17, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A quién nos parecemos más? ¿A Daniel o a Belsasar? Bueno, el paso del tiempo lo confirmará. Pidamos
a Dios la gracia para seguir el ejemplo de Daniel. Y más importante aún, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, creciendo cada día más y más en nuestro temor a Dios y en nuestra obediencia a su palabra. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de Daniel. Te damos gracias que él fue fiel a su palabra, que fue tu instrumento para juzgar a este rey malvado que estaba totalmente en contra de ti. Te damos gracias que tú fuiste fiel a tu siervo. Señor, oramos que tú nos ayudes a ser no solo más como Daniel, Señor, pero más como tu Hijo Jesús. Te damos gracias que no tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Solo podemos hacerlo depositando nuestra confianza, nuestras vidas en ti, Señor. Ayúdanos a caminar como lo hizo Daniel, cerca a ti, en cada momento, Señor. En las alegrías, en los gozos, pero también en las penas, en las dificultades. Tú estás cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos a ser fiel. Y te agradecemos que cuando caemos, que seguramente lo haremos, tú estás ahí para perdonarnos, para levantarnos si nuestra mirada está fijada en ti. A ti sea la honra, la gloria, Señor, para siempre.